número 4, el último. Así que voy a empezar presentando. Es uso de osciloscopios analógicos y digitales. Y voy a arrancar con el video. Así lo vamos viendo. Voy a silenciar mi micrófono. Así no molesta. Bien, ¿vamos a ver esto? Comencemos por reconocer las funciones que posee el osciloscopio, cómo se encuentran organizados algunos de los controles y cuáles son las entradas y salidas que tiene este equipo. Para acceder con una señal acorde al alcance del osciloscopio, contamos con los canales 1 y 2 y un tercer canal que también es de entrada para un disparo externo, por ejemplo. Para realizar algunas mediciones conectaremos una punta de prueba como esta, la cual cuenta con la posibilidad de seleccionar entre dos relaciones de atenuación por 1 y por 10. Por supuesto, en la relación de atenuación por 10 cuenta con el ajuste de la capacidad. Realizamos un acercamiento a la salida que tiene este equipo, que es la propia pantalla donde se van a representar las ondas de tensión que entran en los canales. Como se puede apreciar, la grilla posee 8 divisiones en vertical y 10 divisiones en horizontal. Abajo vemos el control de encendido, la iluminación de la escala, el ajuste de iluminación de la escala, un ajuste de foco de la onda y la intensidad del atrás. Además, podemos ajustar o calibrar la rotación del atrás. Por otro lado, tenemos accesible la señal de calibración que se ve en pantalla y que para verla de forma estable es necesario realizar los ajustes pertinentes. Este instrumento, como la mayoría de los osciloscopios, divide en distintas secciones los controles de ajuste de las funciones. Por ejemplo, vemos la del canal 1. Vamos a ajustar la ganancia de ese canal que en este momento se encuentra en pantalla. Vamos a ajustar la posición de la referencia de ese canal y tenemos la posibilidad de seleccionar los distintos acoplamientos. Por ejemplo, el acoplamiento de ground, donde podemos ajustar la referencia con la posición. En este momento se encuentra en acoplamiento al AC y podemos seleccionar acoplamiento directo presionando ese botón. Si volvemos a presionar el botón de acoplamiento de DC a AC, se filtra la continua como es esperado. Además tiene una función de descalibración de la ganancia. Cada uno de los valores que se encuentra en el selector de ganancia están calibrados para que se corresponda a una división de la grilla. Sin embargo, tenemos este control que siempre hay que verificarlo antes de usar el osciloscopio. Este botón que dice Add sirve para realizar una suma de señales. Otra señal que esté presente en la pantalla, en particular la señal del canal 2, será sumada si presionamos el botón Add. Para el canal 2 las funciones son similares, los acoplamientos también.
Podemos habilitarla desde algunos de los controles que vemos acá. Acabo de seleccionar el acoplamiento en ground para luego poder posicionar ese canal. Podría retirarlo también. Este canal posee la posibilidad de invertir la señal y con la función suma podríamos realizar la resta del canal 2. Es decir, sumaríamos el canal 1 a menos el canal 2. Y como todo osciloscopio, contamos con la base de tiempo. La base de tiempo es común a ambos canales y este osciloscopio en particular cuenta con dos bases de tiempo. Una base de tiempo principal y una base de tiempo retardada. Por ahora vamos a seleccionar la base de tiempo principal, vamos a ir cambiando un poquito entre sus valores y ven que va cambiando en pantalla. Tenemos un ajuste de posición horizontal y un ajuste de posición del canal 3, que es un canal auxiliar. Parte de lo más importante de este instrumento son los controles de disparo. Primero tenemos la posibilidad de ajustar el nivel de disparo. Evidentemente algo de eso falta para que la señal se quede estable, como se ve en pantalla. Podemos seleccionar los modos entre automático, normal, fix y simple. En este caso debemos resetear. Se encuentra como listo para disparar y cuando encuentre la condición de disparo, Bueno, ahí quería hacer una acotación respecto al modo single sweep en este tipo de instrumentos. Fíjense que este es un osciloscopio analógico, ¿tá? De hace varios años. No tiene almacenamiento en tubo, con lo que el modo single sweep no tendría sentido. Pero bueno, el tema es así. Esto, si ustedes miran con detalle, que acá no se ve porque en el video no está, digamos, si ustedes miran con detalle, el osciloscopio tiene acá unas guías para montar una cámara fotográfica. Esto les estoy hablando de hace 30 años, ¿sí? Ya no se usa más este tipo de osciloscopios para almacenar. ¿Tá? Ese es el motivo por el cual tiene single sweep el osciloscopio. ¿Tá? presenta la señal en pantalla. Tenemos las fuentes de disparo. Seleccionaremos qué canal utilizaremos como fuente de disparo. En este caso, si el disparo es interno, podemos seleccionar el canal 1. El tipo de acoplamiento del disparo, si queremos filtrar alguna señal que nos pueda afectar al disparo. Y el modo horizontal, que nos permite seleccionar la base de tiempo principal a una opción de alt o alternada como entre la principal y la retardada, la base de tiempo retardada únicamente, que no se alcanza a ver, pero ahí está. Y por último, el modo XY, que lo usaremos enseguida.
Para la función de base de tiempo retardada tenemos la posibilidad de cambiar la posición del retardo con un ajuste grueso y un ajuste fino. Tenemos una opción de hold off y la separación de las trazas cuando vemos ambas señales a la vez. Así que por lo pronto vamos a ajustar el osciloscopio para medir la señal de calibración. Para hacer una prueba. Conectamos la señal de calibración. Alguien ya ha estado usando el osciloscopio y nos prestan el equipo para hacer alguna medición. Así que los primeros ajustes que vamos a realizar, vamos a bajarle un poquito la intensidad de la pantalla para alargar su vida útil. Y comencemos para hacer algunos ajustes. Seleccionamos el modo horizontal, la base de tiempo principal. En este caso vamos a ver una única señal. O nos interesa utilizar la base de tiempo principal. Vamos a dejar el acoplamiento del disparo continuo o en directo. Seleccionamos el canal vertical como el canal 1, dado que vamos a utilizar disparo interno. Seleccionamos el modo automático y como se puede apreciar, la señal de calibración es de 1 kHz, 1 volt pico a pico. Así que ya podemos hacer algún ajuste de la base de tiempo y de ganancia. Si quisiéramos ver 1 volt pico a pico en pantalla, seleccionemos 20 milivolt por división, por ejemplo. Tenemos una buena apreciación en pantalla, con una punta por 10. Vamos a seleccionar la frecuencia de 1 kHz. Así que vamos a seleccionar 0.2 milisegundos por división. Se debería ver adecuadamente. Parece que algo nos está faltando porque la señal no está estable, así que seguramente nos falta la condición de disparo. Ajustamos un poco el nivel y encontramos la condición de disparo que nos estabiliza la señal para modo automático. Si la señal no está estable, o sea, no encuentra la condición de disparo y el modo es normal, claramente no vamos a encontrar ninguna señal porque continuamente está esperando la condición de disparo para realizar el barrido horizontal. Seleccionando el modo automático, el barrido horizontal se realiza con una cierta cadencia y siempre dispara aunque no se cumple esa condición de disparo. En modo normal, siempre va a estar esperando la condición de disparo. Entonces, veamos lo siguiente. Ponemos en modo automático, ajustamos la señal. Recordemos que esta señal es repetitiva. Y si pasamos a modo normal ahora, como se cumple la condición de disparo, ahora el barrido horizontal lo comanda la propia señal. Ahora que conocemos los controles del osciloscopio, pasemos a realizar la práctica de laboratorio. Antes de utilizar una punta de prueba pasiva, es fundamental compensarla ajustando el capacitor variable que se encuentra en ella. Esto permite equilibrar sus características eléctricas con la entrada de este osciloscopio. En este modelo en particular, se aloja junto con el BNC. Veamos qué efecto tiene sobre la señal de calibración. En este momento, la punta de prueba se encuentra subcompensada. Si el ajuste es inadecuado, podemos dejar la punta sobrecompensada. El ajuste es correcto
al visualizar en pantalla una onda cuadrada. La utilización de esta forma de onda, con gran contenido armónico, nos asegura que la punta de prueba no deformará señales de mayor frecuencia. Por supuesto, todos estos ajustes son necesarios si la punta se encuentra en por 10 o por 100, de acuerdo a la punta que tengamos. Pero si se encuentra en por 1, cualquier cambio que hagamos no va a tener efecto. Comencemos por realizar los ajustes pertinentes. Bueno, con respecto a las puntas, tengan en cuenta que la calibración, la compensación de la punta solamente aplica a puntas por 10, por 100, por 1000, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la punta por 1 directamente es un cable. Lo único que aporta es capacidad, no tiene un divisor de tensión. El tema es que uno pone una punta, uno debe compensar porque tiene que ajustar las constantes de tiempo de la punta y del osciloscopio para no deformar la señal. Por eso se usa una onda cuadrada y se hace el procedimiento que tenían recién. Tengan en cuenta que cuando ustedes hacen, siempre vamos a considerar que las puntas están adecuadamente compensadas, ¿no? Y si ustedes usan una punta no compensada, van a tener errores en la medición. Después de eso igual lo vamos a ver con detalle. Para por lo menos visualizar algo en pantalla. Vamos a poner el modo automático para que haga un barrido con una cierta cadencia y poder ver una señal en pantalla. Verificamos la posición de la calibración. Es el canal que está, canal 1, canal encendido, que es el que donde tenemos nuestra punta de prueba. Y empecemos por hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la ganancia de la señal y la base de tiempo. Como se ve, la señal no se encuentra sincronizada. Se encuentra sincronizada con el barrido horizontal. Vamos a tener que ajustar el nivel. Parece que ajustando el nivel no pasa nada, así que veamos la fuente del disparo. En este caso se encuentra en el canal 2. Está como disparo interno, pero en el canal donde no está la señal. Así que ajustamos el canal 1 y ahora sí. Consiguió la condición de disparo, pendiente y nivel, y a través de la fuente de disparo adecuada. Ahora si lo pasamos a modo normal, se ve la señal. Estamos en modo automático. Vemos que si no utilizamos la señal de disparo correspondiente, cuando pasamos a modo normal, como no encuentra la condición de disparo, no se ve nada en la señal, en pantalla. Veamos si podemos ajustar para ver la pendiente deseada. Dado que es muy difícil lograrlo simplemente ajustando nivel y posición, de hecho, poca intensidad. Tenemos la opción de usar una base de tiempo retardada para ver las dos ondas en pantalla. Seleccionamos en el modo horizontal la opción de usar una base, las dos bases, o de presentar en pantalla ambas bases de tiempo, tanto la base de tiempo principal como la retardada. Como se ve en pantalla, si ajustamos la posición de retardo, se ve levemente sobre la base de tiempo principal o sobre la señal que está disparada con la base de tiempo principal. Un tramo de señal de la base de tiempo retardada.
No, lo quería parar para que se vea eso. Digamos, cuando uno lo ve en vivo, porque acá está una filmación, se ve bien nítido el efecto que tiene la base retardada, digamos, cómo lo presenta. En esta parte, si ustedes se fijan, está un poquito más brillante que el resto del trazo. Bueno, es la forma que tiene el osciloscopio de marcar el pedacito que corresponde a la base retardada. Que también se dispara con la base de tiempo principal. Solo que ajustamos la posición del retardo con estos controles. Voy a separar las ondas para poder apreciar cuál es la principal y cuál es la base de tiempo retardada. Como vemos, ahí nos vamos acercando al flanco y aparece en pantalla el flanco deseado. Ajustamos la base de tiempo retardada. Vamos viendo cómo al ajustar la base de tiempo retardada va cambiando la pendiente en pantalla. Una vez que tenemos ajustada la señal, pasamos directamente a que se presente en pantalla la base de tiempo retardada. Y ahora simplemente nos queda ajustar esta señal en la grilla para poder realizar la medición. Para realizar este tipo de mediciones, el osciloscopio cuenta en la grilla con posiciones adecuadas del entre 0%, 10%, 90% y 100%. Si nos fijamos en detalle, en la posición del 10% se encuentran las marcas con las cuales podremos realizar la medición. Posicionamos la señal entre 0 y 100%. Acá un detalle, para posicionar la señal que caiga justo entre 0 y 100%, lo que se hace es se descalibra la base de tiempo. La base de tiempo no, se descalibra la ganancia, el atenuador. ¿Por qué se hace eso? Porque no importa en la medición del tiempo de subida la amplitud de la señal. Lo que importa es qué pasa entre el 10% y el 100% de la excursión de la señal. Ese es el motivo por el cual normalmente se descalibra la señal de manera tal de que le calce perfecto en 0% y perfecto en 100%. De esa manera tomo la medición directamente desde la indicación de 10% a la de 90%. Y comenzamos a medir el flanco de subida con las marcas que se encuentran en las divisiones del 10 y 90%. Hacemos coincidir este punto en un cruce entre divisiones y así podemos contar cuántas divisiones tenemos hasta el nuevo cruce en el 90% y poder utilizar las subdivisiones de esa división. Bueno, acá quiero aclarar algo de cómo se calcula. Y poder utilizar las subdivisiones. A ver si lo puedo posicionar. Pero quedó muy cortito eso. Este punto en un cruce entre divisiones y así podemos contar cuántas divisiones tenemos hasta el nuevo cruce en el 90% y poder utilizar las subdivisiones de esa división. Fíjense que acá tenemos, para tomar la medida,
hacemos lo mismo que habíamos planteado hoy. Tenemos la señal perfectamente en 0, bueno, no está muy bien en 100, tendría que estar perfectamente en 100%, y tomamos la indicación entre el 10 y el 90. Fíjense que la señal corta en una de las divisiones chiquitas. Si ustedes cuentan, van a ver que son 5 las divisiones chiquitas. Eso quiere decir que son quintos de división, por lo tanto, 0,2 de división. Por eso en esta medición tenemos 6,2 divisiones. Después hay que ver cómo calculamos los errores en un osciloscopio. Recuerden que los errores de un osciloscopio son siempre punto a punto. Nosotros tomamos la medición tomando entre el punto del 10% y del 90%. Es una medición entre dos tiempos. Por lo tanto, si nosotros tenemos 6,2 divisiones, que es lo que medimos, multiplicamos por nuestra base de tiempo, que era 1 microsegundo por división, y eso nos da 6,2 microsegundos. ¿Cómo calculamos el error? Esto es un osciloscopio analógico. Si uno va a la hoja de datos, ve que la base de tiempo tiene un error de 3%. ¿De qué? El valor medido, ¿sí? Y después tenemos un término, que es este, que corresponde a la resolución. Fíjense que normalmente nosotros lo tomamos entre un 20avo, un 25 o un 50avo de división. ¿De qué depende? Del osciloscopio. ¿Tá? Hay osciloscopios que tienen el trazo más finito y osciloscopios que tienen el trazo más grueso. En este caso, ahora les voy a mostrar cómo es bien el trazo, van a ver que este osciloscopio no tiene un trazo muy finito. ¿Tá? Y por eso yo tomo un 20avo de división. Eso se ve bien acá. Fíjense que el trazo del osciloscopio, ¿tá? Lo voy a marcar acá. Fíjense lo que ocupa el trazo del osciloscopio. Si uno agarra cualquiera de las donde está calibrado, que es lo más fácil de ver acá, uno ve que el grosor que tiene el trazo ocupa prácticamente un cuarto de división. ¿Tá? Fíjense que acá también lo mismo. Uno no puede definir, en este trazo, no puede definir por dónde pasó. Acá uno puede decir, bueno, pasó por 6,2, sí, pero está casi a la mitad del otro. Fíjense que si uno toma el trazo de acá a acá, eso es lo que ocupa en el cruce. ¿Tá? Entonces, ese es el motivo por el cual yo tomé un 20avo, porque el trazo es grueso, o sea, mide un cuarto de la división chiquita. ¿Tá? Es el espesor que tiene el trazo. Uno lo puede ver también cuando cruza acá. Si uno ve desde acá a acá y uno lo amplía, a ver si lo puedo ampliar. No lo puedo ampliar. Uno ve que esto ocupa un pedazo importante de la división. Por eso tomé un 20avo de división y no un 25 o un 50. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual en el segundo término, que es el que corresponde a la resolución, tomo un 20avo. ¿Por qué no tomo dos resoluciones? Yo estoy midiendo de un lado y del otro. Uno diría, bueno, el primer punto, tengo un error de definición de la posición de una resolución. Y en el otro punto también. Uno diría, tengo dos resoluciones. Sí, sería correcto. Pero uno toma siempre para el mismo lado. O sea, ¿yo qué hice? Tomo la medida desde el centro del trazo. Y del otro lado también desde el centro del trazo. Entonces, de esa manera, ustedes pueden contemplar una sola resolución, ¿tá? Sin cometer un error demasiado grande. Bueno, hago la cuenta y llegó que el valor del tiempo medido es 6,2 más menos 0,2 microsegundos. ¿Alguna duda de cómo hice el cálculo de errores en tiempo? No, por mi parte no. Bueno, seguimos entonces. Igual vamos a medir varias veces y vamos a calcular errores varias veces. Como ya sabemos, el osciloscopio presenta en pantalla señales de tensión, con el objeto de poder realizar mediciones de tensión y tiempo.
Sin embargo, podemos medir otras magnitudes a través de transductores. Por citar algunos ejemplos, para medir una corriente alterna entre 1 y 500 amperes, contamos con esta pinza de corriente. Es una pinza que es de corriente a tensión, como vimos en la práctica anterior. O bien podríamos usar un derivador de estas características que cuando circulan 300 amperes se produce una caída de tensión de unos 45 milivolts sobre ella. Claramente una resistencia de bajo valor. En esta práctica de laboratorio vamos a medir la corriente vacío de este transformador. Tenemos el lado de alta y el lado de baja. La medición la realizaremos utilizando una resistencia derivadora seleccionada para que no afecte a la medición y teniendo algunas precauciones al conectar la punta de prueba. Esta es la resistencia derivadora. Procedemos a conectarlo. Como siempre, debemos conocer algo de la magnitud a medir. Ya se estableció en el gabinete que se trata de la corriente que solicita el transformador sin carga en el secundario, cuyo valor es aproximadamente el 10% de su corriente nominal, y se verificaron las características de la resistencia derivadora RB. Recordando que esta resistencia debe ser lo suficientemente pequeña como para que la caída de tensión en ella no provoque un error de inserción intolerable, pero lo suficientemente grande como para lograr una deflexión adecuada en vertical. Con un valor del orden de 100 ohm se obtiene una indicación aceptable. Aquí contamos con una resistencia de 50 ohm, tolerancia 1%. Algunas de las opciones para realizar esta medición es aislar de tierra el osciloscopio con los problemas que trae dejar el osciloscopio flotante. Entre ellos, la seguridad del operador puede verse comprometida, dado que el chasis queda referenciado a la tensión a la que conectemos la masa de la punta de prueba. Vamos a realizar el seguimiento del circuito. La alimentación del transformador aislador a la entrada, la salida del aislador que conecta a un extremo del primario del transformador a medir, y del otro extremo pasa a través de la resistencia derivadora y vuelve al aislador. Así que ahora vamos a proceder a energizar el circuito. Una cosa importante acá. En este tipo de circuito nosotros elegimos un transformador de aislador porque el mismo no modifica la forma de onda de la señal que queremos medir. Si nosotros hubiéramos puesto una lámpara de bajo consumo, por ejemplo, donde los picos de corriente son muchísimo más elevados, el transformador puede llegar a alterar la medición de la corriente, que era el problema que teníamos cuando medimos en la práctica 2. Que lo nombramos por arriba, pero en realidad el transformador aislador altera la corriente que nosotros debemos medir. En este caso no la altera. Por eso es indistinto usar un transformador aislador o sacarle la tierra al osciloscopio. En el caso de la lámpara, lo que tenemos que hacer es sacarle la tierra al osciloscopio y asegurarnos que el potencial al cual conectamos la masa sea cercano a tierra. ¿Sí? O sea, el neutro de la red. Y conectar la punta de prueba. Veamos qué es lo que se ve en el osciloscopio.
Bien, aquí ya estamos viendo algo en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio se ve la señal, pero evidentemente no está sincronizada con el disparo. Así que procedamos a hacer los ajustes necesarios. Bueno, podemos hacer algún cálculo para elegir bien la ganancia y el número de periodos que quiero visualizar en la pantalla. Pero por lo pronto vamos a establecer la señal para que se vea. Vamos a hacer los ajustes necesarios para que se vea una señal estable. Así que vamos a poner el modo de disparo automático, la fuente de señal, vemos que está conectado en el canal 1, así que seleccionamos el canal 1. Tranquilamente podríamos usar la línea para disparar, dado que la fundamental corresponde a la frecuencia de línea. Con respecto a usar línea, no solamente es necesario que la señal tenga exactamente la misma frecuencia, sino que esté en fase con la señal que nosotros medimos. Acá salimos del mismo generador, por eso también tenemos el problema con la Tierra, ¿no? Por eso podríamos usar línea, pero no siempre que yo tenga 50 ciclos puedo usar línea. Puedo usar 50 cuando me aseguro que en realidad la señal que yo estoy midiendo está referenciada a la red, si no, no se puede usar línea. Después, un comentario. ¿Ven? Acá se ve un pedacito del barrido nada más. Eso es por la cámara que usamos. El ojo tiene una retención mucho más amplia que el de la cámara de video que estamos usando. Por eso se ve parpadeando. El ojo lo ve estable. Es el mismo problema que ustedes tienen cuando filman un televisor. Están básicamente viendo el barrido del osciloscopio como molesta en la filmación. El acoplamiento del disparo, vamos a dejarlo en DC, y el modo horizontal, que se corresponda a la base de tiempo principal del instrumento. Vamos a poner en ground. Centramos la señal. Y vamos a tocar el nivel. Y evidentemente ya está estable la señal en pantalla. Una acotación respecto al acoplamiento. Fíjense que nosotros acá podemos usar AC o DC en forma indistinta, porque la continua, si está o no está, no nos afecta. En general uno prefiere usar siempre DC a no ser que tenga que bloquear específicamente la continua. Vamos a modificar para ver un periodo de la señal. Vemos que está seleccionado el punto de 2 milisegundos por división, es decir, tenemos 20 milisegundos en pantalla. Un ciclo de la señal de esa onda de corriente deformada debido al transformador. Vamos a aumentar un poco la ganancia para aprovechar mejor la pantalla y realizar las mediciones que nos solicitan. Para sacarle provecho al instrumento, vamos a seleccionar una ganancia que nos permita ver la onda dentro de la grilla. Verificamos que el control de calibración de la ganancia con la grilla se encuentre en 0. Y ahora ajustamos para realizar la medición de pico a pico, por ejemplo, en alguna de las divisiones inferiores y contaremos el número de divisiones para multiplicarlo por la ganancia correspondiente. Voy a bajarle un poco la intensidad para mejorar la medida. Se baja la intensidad para mejorar la medida debido a que al bajar la intensidad el trazo se hace más finito. Al hacerse más angostito, tenemos menor error de resolución. No es por otro motivo, y es el motivo también por el cual se ve tan tenue todos los videos que nosotros hicimos. Esto es aplicable únicamente para los osciloscopios analógicos.
donde lo que estamos viendo en la pantalla es, es lo que vamos a usar para medir. En un digital eso no aplica. Fíjense lo que hicimos para medir. Primero, acomodamos en el centro de la pantalla la parte inferior de la señal. Después movimos la posición horizontal, que no afecta a la posición vertical, sino solamente mueve el trazo en horizontal, y volvimos a acomodar la señal de manera tal de que el pico caiga en la grilla central. ¿Por qué hacemos eso? Porque la grilla del medio está calibrada en quintos de división, cosa que el resto no. Entonces nos simplifica mucho la tarea de la medición, ¿no? Y ahora voy a contar el número de divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que resta de la subdivisión. Se puede apreciar que la señal ocupa 6 divisiones completas y media división pequeña, lo que corresponde a un total de 6,1 divisiones. Acá les quería mostrar que está más ampliada la señal, a ver si puedo agarrar un cuadro Correspondiente. que se vea el ancho del trazo. Como está más cerca, se puede apreciar mucho más el ancho real del trazo, Voy a bajarle un poco la con lo intensidad. que, Y ahora voy a contar a ver si lo el puedo número de agarrar. divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo que resta de la subdivisión. Ahí más o menos se ve el ancho que tiene el trazo, ¿tá? Con respecto a lo que les decía hoy de la resolución. Fíjense que el trazo ocupa este pedazo, ¿tá? Ese pedazo corresponde a un cuarto de división, ¿tá? Esto es lo que ocupa en la pantalla el trazo, ¿tá? O sea, de acá a acá. Fíjense que es prácticamente un cuarto de división, por eso un 20avo de división en la resolución no estaría mal. Se podría haber puesto un 25, dependiendo qué tan finito esté el trazo en el momento de la medida. Se puede apreciar que la señal ocupa 6 divisiones completas y media división pequeña, lo que corresponde a un total de 6,1 divisiones. La ganancia se encuentra en 1 vol por división. Fíjense el cálculo de errores. Nosotros estamos midiendo una corriente en forma indirecta. Estamos midiendo la corriente como la tensión dividido la resistencia. Fíjense que, digamos, nosotros tenemos una resistencia de 50 ohm al 1%. Nosotros medimos la tensión, 6,1 divisiones por 1 vol por división da 6,1 vol. Si nosotros calculamos la corriente, nos da 122 miliamperes. Si ahora calculamos los errores del osciloscopio, tenemos un 3% de la tensión medida, el error en el U, ¿no? Por otro lado, tenemos la resolución, con lo que nos da un error relativo de 3,8%. Acuérdense que como esto era un cociente, el error relativo de la medición de la corriente es el error relativo de la tensión más el de la resistencia, lo que da un 4,8% o lo que es lo mismo, 5,86 miliamperes. Cuando acotamos, tomamos un solo dígito significativo y queda 128 más menos 6 miliamperes.
Este es el circuito que vamos a utilizar para medir el ciclo de histéresis. Ya lo vieron en el gabinete, bien cómo salen todas las cuentas para relacionar H y B con los valores medibles eléctricamente, ¿sí? Ustedes vieron que uno depende de la corriente, de la corriente, depende del H, depende de la cantidad del largo del circuito magnético, de la cantidad de vueltas que tiene la bobina. En cambio, el B es la integral de la corriente que circula en el secundario. Por lo tanto, nosotros debemos hacer un integrador para integrar esa corriente. Eso tienen bien detallado en el gabinete. Para visualizar el ciclo de histéresis del transformador, Tengan en cuenta que este tipo de medida que vamos a hacer es bastante burda. No es una medida de alta exactitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay métodos mucho mejores para medir estos parámetros que vamos a medir en el osciloscopio. utilizamos el integrador compuesto por una resistencia y un capacitor cuyos valores fueron calculados en el gabinete y que será utilizado para medir la tensión sobre el capacitor que se relaciona con la inducción magnética B. Para medir la corriente relacionada con la intensidad de campo, utilizaremos la misma resistencia que en el ensayo anterior. Conectamos el integrador y la resistencia ya se encontraba conectada del ensayo anterior. Es necesario conectar la referencia en ambos canales, pues los circuitos se encuentran aislados como puede apreciarse en el diagrama. Conectamos la punta por 1 del canal 2 que corresponde al eje horizontal en la resistencia derivadora. Y la punta por 10 en el capacitor integrador. Como se puede apreciar, en el panel frontal se encuentra impreso a qué eje corresponde el canal 2. Así que vamos a proceder a conectar. Este corresponde a la resistencia. El canal 1 o I estará conectado al capacitor. Energizamos el transformador y podemos ver que en pantalla se ven ambas señales. La caída de tensión en el capacitor y la corriente de vacío del transformador. Ahora nos queda cambiar el modo horizontal a XY. Y enseguida vemos el ciclo de histéresis en la pantalla. Podemos hacer algunos ajustes, bajando un poco la intensidad. Ponemos uno de ellos en referencia, en ground. Y si ponemos el otro, podemos ajustar la posición horizontal. Fíjense que este tipo de ajuste se puede hacer porque es modo XY. En realidad no hay base de tiempo. Lo que estamos graficando es un canal respecto al otro. Cambiando la ganancia, con este instrumento podemos visualizar el ciclo de histéresis
de un transformador de 220 volt a 20 volt. Fíjense que en este caso nosotros no calculamos errores. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables que no tenemos datos, básicamente. O sea, o si tenemos datos, no tenemos cota de error, no están acotados. Por ejemplo, la cantidad de vueltas, la cantidad de espiras que tiene la bobina, eso se puede calcular, porque uno las puede contar. Pero el largo del circuito magnético, el cálculo del largo del circuito magnético puede ser estimado nada más, no muy exacto. Entonces no tiene sentido calcular errores, porque no los podemos garantizar. Conociendo los controles del osciloscopio analógico, pasar a un osciloscopio digital no es muy difícil, debido a que los controles son básicamente los mismos, con algunas funcionalidades adicionales, como la opción de Auto Scale, que nos permite visualizar la onda y hacer unos ajustes rápidos para tener presente la onda. Nos muestra el nivel, cada vez que lo ajustamos se ve en pantalla, y si se va al nivel ya no presenta nada. Vamos a ver. Elige directamente donde se encuentra la fuente, hace algunos cambios. Por supuesto tenemos los modos de disparo, también están separados en sectores, en secciones, cuáles son las funciones. Por ejemplo, para la sección de trigger o de disparo se encuentra la posibilidad de ajustar el nivel, la posibilidad de seleccionar a través de botones el canal 1 o el 2, la fuente de disparo, o el canal externo o la línea. Este es el canal externo. Vamos a elegir el canal 1, que es donde estamos ubicando la señal de calibración. Vamos a elegir el modo. En este caso elegí el modo automático. También tenemos un modo normal, donde fíjense que se dispara únicamente si se consigue la condición de disparo. ¿Bien? Esas son muestras que han quedado del último disparo que consiguió la condición. Si borramos o limpiamos la pantalla con algunos de los botones que se presentan arriba, que es para el almacenamiento, vemos que no se ve la señal y se encuentra el osciloscopio esperando la condición de disparo. Una vez que la encuentra, sincroniza con la señal. Eso porque estamos en modo normal. En modo automático, cuando no consigue la condición de disparo, funciona del mismo modo que el analógico. También tenemos, por supuesto, un disparo simple, donde hay que darle run para que empiece a buscar la condición de disparo y poder hacer un único barrido. Fíjense, tengan en cuenta una cosa, este osciloscopio es digital, son dos osciloscopios de almacenamiento digital. Por eso en este caso sí tiene sentido tener single sweep o barrido único. ¿Tá? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, fíjense que la pantalla es muy diferente a lo que veníamos usando en un analógico. Acá la pantalla en realidad es una pantalla de computadora. Lo que estamos viendo es una representación de la computadora del osciloscopio de las muestras que tiene almacenadas en la memoria. ¿Tá? Es totalmente diferente el funcionamiento con respecto a un osciloscopio analógico. Obviamente la interfaz es similar por una cuestión de compatibilidad. Uno quiere que la gente que usaba osciloscopios analógicos pueda usar un osciloscopio digital sin mayores complicaciones. También tenemos otra función como el auto level, que si nos vamos de la condición de disparo, se autonivela nuevamente. Fíjense que arranca desde ahí. Son
funcionalidades que nos pueden ayudar a la hora de medir para realizar las operaciones más rápido. Y por supuesto el acoplamiento, la pendiente de disparo, si queremos una pendiente de disparo positiva o negativa, acoplamiento del disparo, si queremos que sea en continua o en alterna, si queremos que rechace alguna señal también de baja frecuencia, si queremos aplicarle, digamos, al disparo un filtro de baja frecuencia o de alta frecuencia y algún rechazo de ruido, para que no se dispare por esas señales. Eso lo podemos ver en el manual del instrumento. Bien, para hacer algún ajuste en el horizontal, vemos que tenemos la base de tiempo principal. También cuenta una base de tiempo retardada. Tiene un modo XY y un modo roll que nos puede servir para algún caso. Podemos cambiar la base de tiempo y nos los indica arriba en la pantalla, simplemente modificando la posición de la perilla. Podemos ajustar los canales verticales simplemente accediendo a cada uno de los menús. El canal 1 tiene su propio menú y podemos ajustar si lo queremos visualizar. Si apagamos el canal ya no nos presenta la señal, si lo encendemos aparece. El acoplamiento de la señal, se nos fue la condición de disparo. Vamos a achicarlo un poquito. La posición de la señal que acompaña a la referencia. Estos osciloscopios digitales suelen tener la opción de realizar mediciones sin utilizar la grilla. Vamos a tomar el canal 2, vamos a apagarlo. Vamos a ubicar la señal en medio de la pantalla. Y, por ejemplo, vamos a medir la tensión pico a pico de esta señal. Nos informa que es 5 volt, tal cual como lo indica la señal de calibración. Está impresa la señal en el panel frontal. Tenemos la posibilidad de medir tiempo. ¿Por qué no medir la frecuencia de esta señal? Como vemos es 1,2 kHz. Totalmente razonable. O el ciclo de trabajo o bien el periodo de la señal. Vamos a presentar varias mediciones. O directamente a limpiarlas si hemos seleccionado demasiado. Por supuesto podemos habilitar los cursores y realizar la medición con los cursores. Por ejemplo, ahora cuando empecemos a medir tiempo. Los cursores pueden ser en tiempo es decir, para el eje horizontal o para el vertical como estoy moviendo ahora. Esto nos presenta la ubicación de cada uno de los cursores y la diferencia entre ellos. Lo mismo pasa con el tiempo. La ubicación de cada uno de los cursores en el tiempo y la diferencia. Un detalle a tener en cuenta en este osciloscopio en particular es la ubicación de los cursores está referida al disparo. ¿Tá? Fíjense que dice menos 416 microsegundos es referido al punto de disparo que es este. Más 148 microsegundos es porque está referido a este punto. El delta T es el que normalmente importa, que es la diferencia entre los tiempos. Fíjense que para un osciloscopio digital, que ustedes tienen las muestras con su valor y su posición, es bastante simple hacer estas cuentas, ¿no? De calcular errores, de calcular tensiones, tiempos. Es cuestión de poner el algoritmo adecuado y que la computadora se encargue.
Si ajustamos precisamente en el periodo de esta señal, nos da 1,2 kHz la frecuencia y nos da el periodo de la señal. Vemos en pantalla la grilla del osciloscopio digital. Voy a ir moviendo el cursor contando los niveles que tiene una subdivisión. Ahí se ve que estoy moviendo. Y vamos a contar cuántos niveles tiene una subdivisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjense que esto que estamos haciendo es para definir la resolución en vertical del osciloscopio. Ya está definida por la cantidad de bits que tiene el osciloscopio. El cursor se mueve de bit a bit, no va en forma continua en la pantalla. Si ustedes ven, va de a saltos. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si ustedes se fijan, la grilla está deformada. No está cosa. Y no importa, porque uno no usa la grilla para medir un osciloscopio digital, usa los cursores. La grilla es un dibujito que hace la computadora del osciloscopio para que nosotros veamos más simple y podamos tener una idea de lo que estamos viendo. Pero nunca en un osciloscopio digital medimos con la grilla, siempre medimos con los cursores. Es decir, una subdivisión tiene 8 niveles. Vamos a hacer lo mismo en horizontal. Voy a retirar uno de los cursores, vamos a tomar el otro. Que quedemos en pantalla, veamos cuántos niveles tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, una subdivisión tiene 10 niveles. Fíjense que cada división, cada quinto de división tiene 10 niveles, eso quiere decir que cada división tiene 50 puntos. En toda la pantalla tenemos 500 puntos. Si uno mira el manual, van a ver que dice 2000 y 4000 puntos. Eso es porque el osciloscopio almacena más tiempo del que nosotros vemos en la pantalla y hay varios modos que permiten moverse por ese tiempo. Ese es el motivo por el cual... Pero si uno usa los cursores, tiene que tener en cuenta que tiene 256 niveles en vertical y 500 niveles en horizontal. Y eso es importante después para calcular la resolución. Igual, en este osciloscopio en particular, en la mayoría de los digitales, la resolución ya está contemplada en la fórmula que da el fabricante respecto a cuánto vale el error. En el siguiente ensayo vamos a visualizar el fenómeno de aliasing usando una señal senoidal de 1 volt pico a pico y diferentes frecuencias, para poder ponerlo de manifiesto. Vamos a ajustar la fuente, amplitud, 1 volt pico a pico y frecuencia 1 MHz. Ajustaremos el canal 1 en 200 mV por división, como lo indica en pantalla. La fuente de disparo, va a ser el propio canal 1, y el modo de disparo va a ser disparo único, es decir, cuando encuentre la condición de disparo, que es nivel y pendiente, se va a presentar en pantalla. La base de tiempo la vamos a ajustar 500 nano por división, 500 nanosegundos por división, lo que implica que en pantalla solo se presentarán 100 puntos, dado que la frecuencia de muestreo del osciloscopio es de 20 megamuestras por segundo. Bueno, con la señal que hemos ajustado de 1 MHz, vemos que tenemos unas 20 muestras por ciclo, unos 20 puntos por cada uno de los ciclos, y siempre 100 puntos en pantalla. La visualización de la onda es correcta, y si apretamos la función de vectores, encendemos los vectores,
puede reconstruir la señal sin problemas. Ponemos la frecuencia a 3 MHz. 3 MHz. Le doy RAM para que busque la condición de disparo y se presente la señal en pantalla. Y aquí ya vemos una nube de puntos, no sé, a través de la cual no podemos tener una visualización adecuada. Sin embargo, si utilizamos la interpolación lineal con los vectores, podríamos incluso hacer alguna medición algo rudimentaria de la frecuencia de esta señal a partir de los vectores. Sin embargo, sin los vectores es muy difícil saber dónde está el cruce por cero. Cambiemos la frecuencia a 7 MHz. Le damos RAM. Los cursores, vamos a limpiar los cursores. Damos RAM. Y aquí con la representación por puntos no se tiene una visualización correcta de la onda. Se aprecian 3 ondas sinusoidales superpuestas de frecuencia aproximadamente 0,33 MHz, si hiciéramos una medición más o menos con los puntos que tenemos, y se produce lo que se conoce como aliasing perceptual, donde nosotros visualmente unimos los puntos, y sin embargo cuando seleccionamos la presencia de los vectores, o sea que haga una interpolación lineal entre puntos, con la interpolación lineal de los vectores se puede medir la frecuencia de aproximadamente 7 MHz, pero la visualización de la onda es sumamente defectuosa. Fíjense que el aliasing perceptual siempre se puede detectar, porque en realidad ustedes pueden interpolar los puntos como quieran. El problema es el otro aliasing que ahora vamos a ver. Aproximadamente 7 MHz. Apagamos los cursores y vamos a quitar de la pantalla los vectores. Y por último, vamos a seleccionar una frecuencia cercana a la frecuencia de muestreo, 18 MHz. Vamos a darle a RAM. Y a simple vista es difícil unir los puntos, sin embargo cuando usamos los vectores aparece una senoidal, o lo que es muy parecido a una senoidal, de una frecuencia de 2 MHz. Vamos a realizar esa medición. Cursores. Fíjense que la frecuencia medida ahora, la diferencia entre los cursores es de 500 nano y la frecuencia, o sea 1 sobre el periodo, da 2 MHz. Esto es aliasing puro, aliasing real. Fíjense que este fenómeno de aliasing no hay forma de detectarlo, ¿tá? Uno en realidad lo que está viendo es una frecuencia que no existe. Nosotros no tenemos 2 MHz de entrada, sino que tenemos 18 MHz. Y es uno de los problemas más graves que tienen un osciloscopio analógico, digital, perdón. Igual, esto ocurre porque este osciloscopio en particular tiene 20 megamuestras por segundo.
tiene otro modo que permite ver este tipo de señales y darse cuenta que está cometiendo un error por culpa del aliasing, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Ya sea con la representación de puntos o con interpolación lineal que aparece. Bien, y si estarán preguntando qué pasa si el ancho de banda es de 60 MHz, ¿por qué no puede representar esta onda? Bueno, la realidad es que sí puede hacerlo, siempre y cuando la onda sea repetitiva. Vamos a pasar al modo ejemplo automático. Claro que puede representarla la onda. De hecho, una base de tiempo seleccionada en 20 nanosegundos por división, se obtiene la señal de 18 MHz sin problema. Solo que aquí está usando una técnica que se llama de sobremuestreo. Vamos a medir la frecuencia y da 18 MHz, alrededor de 18 MHz. En cada pasada va agregando algún punto y construye la onda con varias pasadas de la misma señal, solo porque la señal es periódica. Para este mismo caso, aprovechando que la onda es repetitiva, se puede pasar a una condición de barrido normal o automático con la base de tiempo ajustada en 20 nanosegundos por división, observando ahora que la onda se visualiza correctamente, ya que la velocidad de muestreo de tiempo equivalente del osciloscopio es de 10 gigamuestras por segundo, es decir, unas 555 muestras por ciclo. Acá nos quedó mal el video, nos quedó repetida la parte esa, así que bueno, después lo corregiremos. El relé es un dispositivo electromecánico que permite comandar uno o más interruptores por medio de un electroimán que al energizarse acciona los contactos que pueden ser normal abierto o normal cerrado, los cuales generalmente pertenecen a circuitos de mayor potencia. En este ensayo vamos a medir el tiempo de cierre del relé y los rebotes de contacto, y la duración de alguno de los rebotes. Vamos a ubicarlo en el circuito de prueba y veamos su funcionamiento al energizarlo. Vamos a medir justamente el tiempo que demora el contacto móvil del interruptor en llegar al contacto que se encuentra fijo, y veremos los rebotes que se producen. Antes de comenzar a hacer algún ajuste sobre el osciloscopio, vamos a conectar las puntas de prueba, las cuales ya fueron compensadas previamente. Vamos a tomar el canal 1 como fuente de disparo. Lo vamos a conectar después del switch y a más. Y el canal 2 con la misma referencia, así que no va a ser necesario conectarla. Conectamos a la salida de uno de los contactos. Entonces deberíamos ver el cambio en pantalla. Lo que conocemos de la señal a medir, o que esperamos medir, es el tiempo de cierre del relé, que ronda los 9 milisegundos, y la duración total de los rebotes, que dura aproximadamente 2 milisegundos. Del canal 1, que vamos a utilizar como disparo, ya vimos que está conectado justamente después de la llave o el interruptor que energiza el relé. Así que el alcance que vamos a tener que ajustar, la ganancia del canal 1, vamos a dejar en 5 volt por división, y la posición la voy a dejar ahí en la inmediata superior respecto del centro. Bien. Vamos a...
para ver un poco la señal. Vamos a ver dónde dejamos la referencia. Ajustamos el acoplamiento del canal 1 en ground. Puedo ajustar la posición de referencia, por ejemplo, en esa división que está indicada. Volvemos al acoplamiento DC. Y como vemos, el canal se encuentra encendido. Este va a ser el canal 1, el canal de disparo, el superior. Se encuentra encendido con un acoplamiento directo, sin limitación de ancho de banda, sin inversión del canal, con el vernier apagado. Y la punta de prueba por 1 como se encuentra seleccionada en la punta de prueba. Bueno, así que esto es lo que tenemos del canal. Del canal 2, desde el canal que vamos a medir la señal, vamos a canal 2, también se encuentra encendido, que se ve acá abajo. Acoplamiento directo, sin limitación de ancho de banda. Bien, todo igual que el canal. Y la ganancia la vamos a dejar en 500 milivolt por división, pues hay un divisor en el circuito y esa es la tensión que vamos a medir. El divisor en realidad es que pusimos una punta por 10 en lugar de punta por 1. Por eso ponemos 500 milivolts por división y no 5 volts por división, que sería lo que correspondería si hubiéramos usado punta por 1. Aproximadamente en 500 milivolts por división se va a apreciar. Bueno, vamos a ver dónde se encuentra el nivel de disparo. Como ven, ya directamente la referencia acá abajo nos informa cuál es el nivel de disparo cuando ajusto sobre la perilla. Esta es una diferencia bastante importante respecto al analógico. En un osciloscopio analógico no sabemos qué nivel de disparo tenemos, porque no está calibrado. En cambio, en uno digital sí. Fíjense que el osciloscopio digital, ver el nivel de disparo es decir, cambió la muestra de tal punto a tal punto, ¿sí? Por eso lo pueden calibrar. En cambio, en un analógico es una posición en la pantalla que no tiene calibración. Por eso, en un osciloscopio analógico no puedes decir, voy a disparar con 2,3 volt, porque no lo puedes calibrar. En un digital podrías, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Ven? Ahí estaría el nivel 0. Vamos a dejar en, no sé, 780 milivolts más o menos. Para que sea una señal suficientemente grande, podríamos dejarlo un poco más, inclusive. Unos 3 volts. Para tener una señal suficientemente alta que reconozca el nivel y la pendiente de disparo. Y nos evitamos cualquier ruido anterior. Así que, ya que estamos ajustando el trigger o el disparo, vamos a elegir la fuente de disparo. Vamos a Source. Elegimos la fuente de disparo. El canal que queríamos utilizar como fuente de disparo es justamente el canal 1. El modo de disparo en este momento está como modo automático, por eso podemos ver esa señal de continua que es 0, ¿no? En definitiva. Vamos a seleccionar disparo simple. Y el acoplamiento del disparo, pendiente positiva, en este caso es importante porque justamente si conectamos o esperamos una tensión que va de 0 a 12 volt, es importante que la pendiente sea positiva. El acoplamiento del canal, bueno, del disparo en todo caso, también está directo. No vamos a rechazar ningún tipo de frecuencias, o sea, no vamos a filtrar el disparo y tampoco vamos a rechazar ruido, porque justamente la señal de disparo es amplia. Bueno, y la base de tiempo que vamos a elegir, ya que
la duración de la señal es alrededor de los 10 milisegundos y queremos ver en pantalla ese tiempo, vamos a seleccionarla en 2 milisegundos por división. ¿Cuándo arranca esa señal? Bueno, arrancará desde el disparo, así que vamos a ajustar el pre-trigger al inicio de la pantalla. Como ven, ese pequeño triángulo que se mueve significa que estamos ajustando el pre-trigger. Lo vamos a dejar en 8 milisegundos. O sea que desde acá, desde este punto, va a aparecer la señal de disparo. Debería ser algo así. Y desde ese punto aproximadamente vamos a ver la señal. Por supuesto, la medición la haremos entre la señal de disparo y la señal a medir. Bueno, ya tenemos todo dispuesto para comenzar con la medición. Vamos a predisponer el equipo para que espere la señal de disparo, o la condición de disparo, mejor dicho. Y energizamos el relé a través del interruptor que se encuentra en el tablerito. Bien, como vemos, aparece la señal de disparo, o sea, cuando en este momento presioné el interruptor y energizó con 12 volts. Fíjense que tenemos 5 volts por división, son 2 divisiones y un poquito, aproximadamente 12 volts, que energiza el relé y un tiempo después aparecen los rebotes y finalmente se establece la tensión. Bueno, comencemos a realizar la medición, efectivamente. Para ello vamos a utilizar los cursores. Como la medición la vamos a hacer en el tiempo, vamos a presionar el T1 y vamos a hacer el ajuste de la posición del cursor T1 o la posición T2. Así que elegimos el cursor 1 y lo ubicamos donde comienza el disparo, donde está el flanco de encendido. Luego seleccionamos el otro cursor y vamos al momento donde se establece la tensión y allí podemos realizar la medición. El delta T, o la diferencia entre estos dos cursores, es 9,96 milisegundos, que coincide con la posición de T2, pues el T1 se encuentra en 0, o sea, desde la condición de disparo, desde el trigger, está exactamente en el mismo punto. Fíjense un detalle. En la pantalla, a diferencia de un digital, de un analógico, está mostrando un pedazo de tiempo antes de la condición de disparo. Esto es lo que llamamos pretrigger. En este caso, el pretrigger está puesto en una división, porque nosotros vemos la señal que se presenta desde el que empieza la pantalla del osciloscopio hasta el punto de disparo que corresponde a una división. En este osciloscopio en particular no está calibrado en segundos el pretrigger, sino que directamente les muestra con una flechita, esta que está acá, les muestra dónde está la condición de disparo. Acá, por ejemplo, está la referencia de tiempo. Pero bueno, algunos osciloscopios lo ponen en segundo, otras cosas. Fíjense que también podríamos haber hecho la misma medición eligiendo el disparo en canal 2, disparar por esta altura más o menos y tener todo esto de pretrigger. ¿Está? Es indistinto y es la gran ventaja que tiene el osciloscopio digital, el pretrigger. Bueno, volvemos a repetir la medición y
como se ve, el fenómeno no es muy repetible. De hecho, el tiempo total entre que se energiza el circuito y se establece la tensión en el interruptor, en el relé, varió levemente, pero es distinto al caso anterior. Miramos ahora los rebotes o el tiempo de duración de los rebotes. O sea, T1, el tiempo de duración de los rebotes es de 2,48 milisegundos. Dado que ya conocemos dónde se encontrará los rebotes, qué posición se encontrarán los rebotes, podemos ajustar el pre-trigger que se encontraba en 8 milisegundos, podemos cambiar un poco la base de tiempo y ajustarla a 200 microsegundos por división, que son 2 milisegundos más o menos, que es lo que dura los rebotes, y ajustar el pre-trigger en 8 milisegundos, 8 milisegundos y medio, para asegurarnos que la aparición de algún rebote en pantalla. Predisponemos el equipo y presionamos el botón para energizar el relé. Bien, ahí podemos ver varios de esos rebotes. Vamos a medir alguno. Por ejemplo, este que está acá. Este 2. 48 microsegundos, la duración de ese rebote. Así que, si realmente quisiéramos medir cuánto tiempo dura uno de los rebotes, deberíamos ajustar la base de tiempo para tener una mejor apreciación de estos rebotes. Así que vamos a poner en 20 microsegundos por división y ajustamos un poco el horizontal para poder encontrar algunos de esos rebotes. Bien, acá pudimos ver algunos de esos rebotes y medimos cuánto tiempo dura. Este, por ejemplo, 11,2 microsegundos. Si seleccionamos otro, seguramente va a dar distinto. ...12,4 microsegundos. También contamos con la alternativa de medir o utilizar el disparo con la corriente que circula en el relé. En este caso, el circuito que estaríamos utilizando es este. Lo que hacemos es meter una resistencia derivadora, ¿no?, acá para medir la corriente. Y estaríamos disparando con la corriente que circula por el relé. Esta forma, la ventaja que tiene es que si esta llave tiene rebotes, no molesta, digamos. Pero podríamos medirlo de cosas. Y es la forma que se usa normalmente en analógico porque la señal esta es muchísimo más lenta, más suave, y es más fácil de medir. Esa corriente la vamos a medir a través del resistor que se encuentra en serie con la bobina del relé. Haciendo algunos nuevos ajustes sobre el osciloscopio para ver la caída de tensión sobre el resistor de 12 ohm, verificamos a ver cómo se vería la señal de corriente y vamos a disparar con esa señal.
se encuentra predispuesto para dispararlo y energizamos el relé. Aquí podemos ver la forma de onda de la corriente que va creciendo y por supuesto el disparo. Del mismo modo podemos hacer las mediciones anteriores. Verificar dónde se encuentra T1, donde comienza a energizarse el circuito, y T2 cuando se establece la señal de tensión a la salida del interruptor del relé. Y por supuesto, del mismo modo, la duración de los routers, 1,8 milisegundos. Fíjense que en este caso pusimos solamente valores aproximados. ¿Por qué no nos ponemos valores exactos? Porque con cota de errores. Porque no tiene sentido. Todos los rebotes son distintos, duran distinto. Pruebo, intento 3 veces y las 3 veces indican cosas diferentes. ¿Tá? Ese es el motivo por el cual no calculo errores. En caso de que yo quisiera, supónganse que la medida fuera repetible. Repite. ¿Cómo calculo los errores? Igual o similar que en un osciloscopio analógico. Agarro la hoja de datos. Si ustedes se fijan en la hoja de datos del osciloscopio digital, ¿está? No me deja, bueno, escribir acá. El osciloscopio digital, ustedes ven que tiene la exactitud de los cursores, se lo dice acá. Dice exactitud vertical, que es 2% en este caso, más menos 1,2% del fondo de escala, más 0,5% de la posición. Esto es el modo cursor simple. ¿Qué quiere decir? Es la indicación absoluta del cursor. Eso no se usa nunca. ¿Por qué? Porque el error es muy grande. Siempre nosotros usamos 2 cursores y hacemos siempre diferencia de tensiones. En ese caso, fíjense que es la exactitud en vertical, 2%, más menos 0,4% del fondo de escala. ¿Qué es el 0,4% del fondo de escala? Básicamente la resolución. Si ustedes se acuerdan cuántos pasos había y hacen la cuenta, van a ver que les da 0,4% del fondo de escala. De la misma manera, si uno usa la exactitud de la base de tiempo, ¿tá? Van a ver que es 0,01% del valor medido, que es despreciable directamente, porque si ustedes se fijan, la base de tiempo que tiene es muchísimo mejor que la resolución que nosotros tenemos en el osciloscopio, por lo cual este término nunca pesa. Y el que sí pesa es el término de 0,2% del fondo de escala, que es la resolución. Fíjense, nosotros dijimos que teníamos 10 pasos por cada quinto, o sea, 50 puntos por cada división. En 10 divisiones tenemos 500 puntos. 1 dividido 500 por 100 da 0,2% del fondo de escala, que es el valor que ustedes tienen acá. ¿Tá? Por eso, si uno quiere calcular, en el caso de un osciloscopio digital de estas características, lo único que importa es la resolución. ¿Tá? Porque el valor de la base de tiempo es directamente despreciable. ¿Sí? Bueno, el motivo por el cual nosotros no calculamos los errores es porque no podemos decir el tiempo de cierre son 9,92 más menos tanto milisegundos, porque yo lo vuelvo a medir y marca distinto. ¿Tá? Eso sirve cuando la medida repite. Con esto finalizamos el trabajo práctico número 4. Espero que les haya resultado útil, que los haya acercado un poco al uso de los osciloscopios. Y nos vemos en las clases de consulta que aparecen en la página. Además, me gustaría agradecerles a todos los ayudantes que han aportado, particularmente a Claudio y a Fran, que estuvieron editando, a Axel y Álvaro,
que también hicieron sus aportes, y a los demás integrantes de la cátedra que siempre estuvieron ahí para darnos una mano. Así que, hasta luego. Bueno, con esto terminaría la presentación del caso práctico. Yo también agradezco a toda la cátedra, porque nos llevó mucho trabajo realmente organizar todo y, digamos, intentar tener la menor cantidad de errores posibles en los videos, porque es bastante complicado. No es fácil, recuerden que esta materia es práctica, ¿tá? Tiene concepto teórico, obviamente, pero esto es puramente tecnológico, puramente práctica. Lo ideal hubiera sido que ustedes agarraran los osciloscopios, usaran el instrumental y, bueno, midieran, ¿tá? Lo importante es que, bueno, vamos a hacer las correcciones esas que nombré en el video, las voy a subir seguramente de la tarde, pero les va a servir de referencia y va a quedar para la historia. Eso esperemos que no se vuelva a repetir, ¿tá? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el laboratorio o algo? Bueno, yo aprovecho a agradecerles nuevamente a todos, a Claudio y a vos, Claudio, y a Fran también, que le pusieron la garra impecable la edición. A mí me gustó mucho cómo quedó. Espero que les haya resultado útil y sin duda que los haya acercado un poquito, digamos, a los instrumentos, que era la idea, como decía Claudio recién, que pudieran casi sentir el instrumento, digamos, en la mano. Ese fue el objetivo y bueno, y por supuesto, con algunas falencias, pero bueno, salieron ahí los videitos. Y bueno, y también a la gente de la TEI que nos prestaron los equipos en su momento, así que gracias también a ellos. Ahora sí, consultas. Ahora sí. ¿Alguna consulta sobre la práctica? ¿Qué tal? Yo tenía consultas sobre la práctica. Más que nada de la práctica 4, quería saber si nos podían dar algunos tips, porque por lo menos en mi parte teníamos exámenes ya el lunes que viene y el otro lunes, y quería saber si nos podían dar un tips para que me queden para hacerlos en el verano, los ejercicios. No, bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que el osciloscopio es totalmente diferente al resto del instrumental que han usado. Las mediciones siempre son punto a punto. O sea, el principal que les digo es cuando uno tiene que hacerlo en el papel, porque una cosa es cuando tiene el instrumento adelante y otra cosa es cuando lo tiene que hacer en un papel para diseñar un sistema de medida. Lo que tienen que tener en cuenta es siempre dibujen qué es lo que van a ver. Siempre. ¿Tá? Y marquen con una crucecita, voy a medir desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Porque es fundamental eso. El osciloscopio, el error, es punto por punto. No es que yo tengo un error que siempre depende de la medida que realice. No. Si yo, por ejemplo, un ejemplo, yo mido 10 milisegundos, ¿está? No es lo mismo si los 10 milisegundos los puse en un quinto de división que si ocupo toda la pantalla, porque la resolución importa, ¿está? Por ejemplo, ustedes van a ver que hay mediciones que se pueden hacer con un osciloscopio que no la podrían hacer con un voltímetro. Por ejemplo, supónganse que ustedes quieren ver la tensión de una señal cuadrada que pasa por un filtro. ¿Qué les va a pasar? La señal se va a distorsionar mucho. Y si uno quiere medir el pico a pico con un voltímetro, no tiene información de la forma de onda, o sea, les va a costar muchísimo hacerlo. En cambio, con un osciloscopio lo podría llegar a medir. Y uno podría hasta determinar cómo era la señal antes de que pasara por el filtro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes, les doy un ejemplo bien práctico. Voy a compartir acá la pantalla. De un Jamboard que tengo armado. ¿Ya? Supónganse que ustedes tienen una señal que es una cosa así. Yo tengo, voy a ver si no tengo mucho pulso, pero tiene una señal que es cuadrada, perfectamente cuadrada. Ustedes tienen una señal cuadrada y quieren medirla con un osciloscopio.
¿tá? Y le interesa medir la tensión pico a pico. ¿Qué pasa? Cuando ustedes metan el conjunto punto osciloscopio, ¿tá? La señal es probable que se deforme. ¿Cómo? Y va a pasar por un RC. Dependiendo de la señal como es, la señal puede quedar con una forma como esta, que es la típica respuesta de un circuito RC. ¿Tá? Bueno, acá la exagero mucho. ¿Qué les va a pasar con esto? Ustedes, si quieren medir pico a pico y miden desde acá hasta acá, van a medir mal. ¿Sabes por qué? Porque la señal recién arrancó. Ustedes dicen, no, yo mido desde el principio hasta el principio. Van a medir mal. Lo que tienen que hacer, en cambio, si ustedes miden desde este punto hasta este punto, ¿de qué va a depender? De si terminó digamos, el ciclo, si tengo más de 5 tau, si terminó el transitorio. ¿Tá? Si mi señal llegó hasta el valor final, ¿tá? El punto que tengo acá está en la posición que tiene que estar. Lo mismo pasa con el punto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que dependiendo de cómo elijan el punto, miden bien o miden mal. ¿Ah? Eso siempre pasa en lo que es osciloscopios. No tengan mucho cuidado que están siempre midiendo en forma transitoria. Genial. Sí, cuando ustedes calculen los valores que miden, cuidado cuando hacen error de inserción. No es aplicable usar impedancias. No tiene sentido usar impedancia. A no ser que la señal sea sinusoidal pura. Ustedes tienen una señal cuadrada, no pueden usar impedancia. Es decir, mi error de inserción es como un voltímetro, porque no es como un voltímetro. El error de inserción en el osciloscopio depende de cómo se movió el puntito. ¿Está? El tiempo de subida puede estar afectado o puede que no. Todo depende de cómo se movieron los puntos. Ustedes van a ver que hay ciertas situaciones donde compensan el error de inserción porque baja la amplitud con el error de inserción porque corre el tiempo y el tiempo de subida no se afecta. Entonces voy a decir, ¿y pero por qué pasa eso? Por una cuestión, una combinación circuital que hace que mis puntos de medición del tiempo de subida no se corrieron los dos por el mismo lado, al mismo tiempo. ¿Está? O sea, siempre definan qué puntos miden. Eso es lo fundamental para definir qué es lo que están haciendo en un osciloscopio. O sea, ustedes tienen una señal cuadrada, no pueden calcular la impedancia como si fuera una poliarmónica, porque la señal se desfasa, se corre. Entonces, lo que tienen que ver, y además que ustedes no miden valor eficaz, sino que miden valor pico a pico. ¿Ah? Y siempre miden pico a pico. No pongan nunca medio ciclo. ¿Ah? Fíjense que nosotros medimos pico a pico. ¿Por qué? Porque medio ciclo, vos necesitas la información de dónde está el cero. Y eso es un error adicional. ¿Está bien? Sí. Ahora tenía otra duda que lo tenía anotada acá de un ejercicio, que tenía que ver el error en la amplitud o en el módulo debido al efecto pasabajo. Claro. Y traté de calcularlo y no me salió. No te va a salir. Digamos, a ver. Porque es sinusoidal igual la señal. Si es sinusoidal, sí te va a salir. Es sinusoidal, tengo la frecuencia, pero quería saber bien la expresión porque no la... Bueno, ahí sí aplica la de impedancia. Ancho. Sí, está bien. Aplica impedancia. Ahí aplica impedancia. La impedancia está hecho para una sinusoidal pura. Sí, eso no es sinusoidal. El problema es cuando no es sinusoidal. O está sea, bien. si es sinusoidal, usan lo que ustedes saben de impedancia. Fíjense, ¿qué hace cuando ustedes tienen una impedancia? La señal se atenúa y se desfasa. ¿Que se desfase? ¿Importa para medir el pico a pico? No. Para el valor eficaz tampoco. Se desfase, importa si ustedes van a hacer la medición relativa con otra señal. ¿Está? O sea, quieren medir factor de potencia. Quieren medir el coseno phi midiendo el desfasaje entre la corriente y la tensión. En ese caso sí importa. ¿Está? Está bien. Yo quería saber si me podías mostrar cómo bien calcular la deformación de amplitud y desfase, porque hay dos puntos que te piden justamente, uno ver la deformación de la amplitud y otro te pide ver cuánto están desfasados dos señales de un trifásico. Bien, bueno, corto la grabación porque esto ya, digamos, se escapa de lo que es el laboratorio en sí.